un día a la semana. Ser discipulado es estar dispuesto a que en cualquier momento nosotros podamos ser guiados por la palabra, podamos permitir que la palabra nos dirija, y por qué no también aquel que nos discipula de cerca o aquel que nos pastorea, pues dejarnos discipular, dejarnos guiar. Eso es importante. Capítulo 8 entonces de Juan, vamos a leer el verso 31. Ahí se dan unas cosas interesantes que nos permiten a nosotros seguir meditando sobre lo que es el discipulado. ¿Lo tiene usted ahí? Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8 y verso 31. Como estamos también grabando para la televisión, pues también saludamos al auditorio que nos estará viendo en su momento. Amén, gloria a Dios. Dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Noten ustedes que en ese verso uno puede pensar varias cosas interesantes, y una de las cosas que encontramos acá es que un grupo de judíos, ¿sí?, dice la Escritura que habían creído en Cristo. ¿Sí? Yo creo que no da lugar a dudas que habían creído en Él, porque así lo dice. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él, pero lo que les va a decir, que lo voy a meter en este recuadro, nos tiene que hacer meditar a nosotros que no es suficiente solo creer en Cristo. Hay algo más que nosotros tenemos que ver y que tenemos que meditar, y tenemos que examinarnos continuamente acerca de si estamos nosotros en esta aseveración o en esta frase que el Señor de una manera muy clara le trasladó a estos judíos y nos lo traslada también a nosotros. Dice: si se mantienen fieles, dice esta versión. ¿Cómo dice su versión? Si permanecen en mi palabra. Sí, esa es la que más estamos acostumbrados en Reina Valera o otras versiones. Esta es una nueva versión internacional. Dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas. ¿Sí? Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán, eso me interesa, serán realmente mis discípulos. Bueno, desde aquí yo puedo sacar una conclusión. Usted piense en ella y también habrán lugar a preguntas o aportaciones y ahí podemos ampliarnos. Pero note que esta es una aseveración de Cristo, bien delicada, porque todos los que somos cristianos, una de las cosas que tenemos claro es que creemos en Cristo. Por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes: ¿usted cree en Cristo? Todos aquí levantamos la mano, ¿verdad? Sí, claro que sí, creemos en Cristo. Los que nos escuchan por la radio o nos van a ver por la televisión, también, si les hacemos la pregunta, estoy seguro que también van a levantar sus manos. Claro, creemos en Cristo. Pero no es suficiente, hermanos, porque el Señor dice acá, añadiendo a solamente creer en Él, dice: si permanecen fieles a mi palabra o fieles a mis enseñanzas, entonces serán realmente mis discípulos. Entonces podemos decir que, por así decirlo, hay creyentes que serían los que creemos en Cristo, pero hay discípulos. Por supuesto, creyentes en Cristo y discípulos de Cristo. Yo no sé dónde usted quiere estar. Todos estamos ya clasificamos como creyentes en Cristo, ¿no es cierto? Pero ¿clasificamos o clasificaremos como discípulos? Tenemos que preguntarnos: ¿somos fieles a las enseñanzas de Cristo? A cada una de ellas. Ahí es donde nos metemos en problemas, ¿verdad?
Y lo tremendo es que él dice, si son fieles a mis enseñanzas, entonces yo los puedo llamar mis discípulos. Y es que, hermanos amados, el discipulado entraña diríamos, un compromiso. Yo creo que los creyentes asisten a las congregaciones, cualesquiera estas sean, todos los creyentes, pero no todos están dispuestos al compromiso, ¿verdad? De hecho, yo creo que esta noche podríamos decir nosotros, no todos están comprometidos, ¿verdad? Los que asisten a esta congregación local. Pero todas las congregaciones podríamos encontrar un fuerte grupo de personas no comprometidas. Y lo que llama la atención es que aquí nosotros podríamos desglosar, bueno, ¿y cuál es la enseñanza de Cristo? ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Acuérdese que incluso él, en alguna ocasión, me parece que es el apóstol Pablo, el que habla acerca de la ley de Cristo, los mandamientos de Cristo, las enseñanzas de Cristo. Los evangelios, pues, abundarían, los 4, en mostrarnos a nosotros todo lo que él nos trasladó. Por ejemplo, indudablemente todos nosotros creo que estamos conscientes de lo que en nuestro país está sucediendo, ¿verdad? Y no sé cómo usted enfrenta estas cosas, pero ¿no es cierto que las bienaventuranzas, ahí Mateo dice, bienaventurados los pacificadores? ¿Esa es una enseñanza de Cristo? ¿Sí? ¿En qué nos afecta a nosotros? ¿Cómo podemos ser fieles a esa enseñanza de Cristo frente a situaciones como estas? ¿Será que por los acontecimientos o situaciones que se pueden dar en diferentes circunstancias, nosotros estamos llamados a pelear o a salir a las calles? Pero ¿será que el ser pacificador es un asunto que nos debe mantener a nosotros totalmente quietos? Hay que discernir las enseñanzas del Señor. Las bienaventuranzas, ¿por qué no leemos algunas de ellas rapidito, ya que son muy conocidas, pero también son muy controversiales, ¿verdad? Yo le aseguro que no siempre nosotros, me parece que es el 6 y el 7, déjeme ver, de Mateo, donde están esas bienaventuranzas, y algunos le llaman de una manera muy interesante a las enseñanzas o a estas bienaventuranzas, les llaman la constitución del reino. ¿Ha oído usted esa frase? Las bienaventuranzas, dice, es la constitución del reino, dice. Bueno, Guatemala tiene una constitución y todos los países tienen una constitución, y la constitución siempre de un país es la que se alude en momentos difíciles, ¿verdad? En momentos de complots, en momentos de golpes de estado, en momentos de situaciones difíciles para una nación, se echa mano de la constitución, porque es como el marco de referencia legal de un país. Bueno, dicen que las bienaventuranzas son la constitución del reino. Yo no sé qué piensa usted acerca de eso. Bueno, déjeme chequear en el capítulo 6, me parece, o en el 5, uno menos, ¿verdad, hermanos? Ok, vamos a leerlo ahí. Dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Ahora, fíjese usted qué llamativo, ¿verdad? Porque habla que bienaventurados los que lloran. Y algunos no quieren solamente pasar llorando, ¿verdad? No quieren solamente tener un papel de humildad que a veces se tergiversa, pero dice, bienaventurados los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Ahora, ¿cómo entendemos nosotros la humildad? ¿Y cómo somos fieles a esa enseñanza de la humildad frente a situaciones difíciles a las que tenemos que enfrentarnos? ¿Seremos nosotros humildes? ¿Realmente qué será la humildad? Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora fíjese que qué llamativo, ¿eh? ¿Qué será tener sed de justicia, hermanos? ¿Qué piensa usted? Bienaventurados los que tienen sed de justicia. Este es un país que está clamando por justicia en este momento.
¿Y usted tiene sed de justicia? ¿Y cómo lo va a expresar? Es complejo, ¿verdad? Porque muchos cristianos, le aseguro, que probablemente este día establecieron juicios contra sus autoridades. Yo no sé si usted fue uno de ellos. O se adelantó a establecer ciertas cosas, ¿verdad? Y obviamente es difícil, hermanos amados, cuando uno es golpeado por la violencia, o sabe de un amigo, de un familiar. Aquí nosotros fuimos golpeados por la violencia con dos miembros, y el corazón como que pide justicia. Pero ¿qué será eso de sed de justicia? Usted sabe que nuestro Dios es justo, ¿no? Y yo siempre he pensado que si la Biblia dice sed santos porque yo soy santo, también uno podría añadir sed justos. No estoy añadiendo un verso a la Biblia, ¿verdad? Pero uno podría pensar sed justos porque yo soy justo. Y yo creo que hay contexto de eso, ¿no es cierto? Entonces, tener sed de justicia es realmente nosotros ser personas que vivamos justamente y que impartamos justicia, no porque somos jueces, sino que actuemos con los demás en justicia. Pero habla de tener sed de justicia. Algunos tergiversan esto y piensan que precisamente el cristiano, acuérdese, fieles a las enseñanzas de Cristo, debería de salir a las calles a pedir justicia. A veces se puede tergiversar eso, ¿no es cierto? Bueno, sigamos, dice, porque serán saciados, verso 7, dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio. Qué difícil es tener el corazón limpio. ¿Qué dice usted? ¿Usted se lo pudo lavar hoy? ¿Lo metió, se lo sacó y lo metió a la lavadora? No, no está hablando del músculo, ¿verdad? No está hablando del órgano. Pero ¿cómo se limpiará el corazón, hermanos? ¿Cómo se limpia el corazón? ¿No sabe usted cómo se limpia el corazón? ¿Cómo lo limpia usted? Claro, con la sangre de Cristo, pero ¿cómo lo limpia usted? Perdonando, ¿verdad? Pidiendo perdón también. ¿Cómo limpiamos el corazón? No es con jabón ni con desinfectante, es de la manera que el Señor en sus enseñanzas también nos permite a nosotros limpiar el corazón, porque dice, dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pasajes bien conocidos. Ahora, son enseñanzas de Cristo y así podríamos ver muchas, porque si somos fieles a ellas, entonces serán mis discípulos. Hermano, el costo del discipulado es alto. Yo creo que hemos equivocado el hecho de asistir a un discipulado nada más. Yo quiero hacer mucho énfasis en eso. No somos discípulos porque asistimos a un discipulado, pero sí el discipulado al que asistimos nos puede ayudar mucho, no solo a conocer más a fondo la palabra, que es uno de los deseos, sino que también, como dijimos, tener comunión unos con otros. El discipulador, no se asuste usted si asiste a un discipulado, de alguna manera puede ejercer una asesoría, una consejería, una administración, pero también puede exhortarlo. ¿A quién le gusta que lo exhorten, hermanos? ¿A usted le gusta la exhortación? Pero la Biblia dice, exhortaos los unos a los otros. Y especialmente creo yo que aquellos que están siendo delegados para cuidar de su alma. Acuérdese que el discipulado está en el contexto del pastoreo. No es el pastor de una congregación el único responsable de las almas, es también aquellos que están siendo delegados para cuidar de las almas. Entonces ahí viene la exhortación. Si usted encuentra a un discípulo que no tiene su corazón limpio porque está molesto con alguien y no lo ha perdonado, ¿qué es lo que debe hacer usted como discipulador? ¿No es cierto que hay que llegar? Si usted sabe, mira hermano, yo he percibido que tú te sientes mal frente a tal persona, sea tu suegra, que es fácil, ¿verdad? Sea tu familiar, sea tu compañero de trabajo, o sea alguien en la iglesia. He visto que te pones raro, te pones mal. Entonces yo te motivo, yo te exhorto a que te pongas a cuentas. ¿Quieres que nos reunamos con esa persona y que lo arreglemos? Eso es parte del discipulado. Eso no es enseñarlo en un pizarrón necesariamente, eso es vivirlo. Entonces, las bienaventuranzas nos siguen diciendo, dichosos los perseguidos, dice, por causa de la justicia. Otra vez el tema.
¿Alguna vez has sido tú perseguido por causa de la justicia, hermano? ¿Ah? Note y disculpe que haga alusión a lo de hoy, pero como que alguien en aras de la justicia estuvo dispuesto a morir, ¿verdad? Y no estoy hablando en los contextos cristianos. Ahora, tenemos contextos cristianos donde hay gente que ha muerto por la justicia. Y otra vez vuelvo a la carga, ¿qué será la justicia? ¿Cómo podemos nosotros, por ejemplo, qué hace usted cuando está en su trabajo y sabe que el jefe hizo algo injusto? Es difícil eso, ¿verdad? Porque si usted se mete, le quitan el trabajo. ¿Qué hace usted cuando en la iglesia se hace algo injusto? ¿Dice usted algo o no? ¿O qué hace usted cuando en la familia se hace algo injusto? Note que en todos los órdenes está ahí plasmado lo que es la justicia y dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia. No, mejor que no me persigan, ¿verdad? Entonces, si usted y yo siempre nos callamos frente a ciertas situaciones, por pequeñas que sean o grandes, pues entonces como que esta bienaventuranza no va con nosotros, y también como que no estamos siendo fieles a las enseñanzas del Señor. Dice, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense, dice. ¿Quién se alegra cuando por ser usted cristiano lo han ofendido? ¿Se alegra usted? ¿Se pone gozoso o se pone bravo? Como decimos aquí en buen chapín, se pone enojado. Dice, alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que les precedieron. Volvamos a Juan. ¿Nota usted que estas enseñanzas del Señor son complicadas, difíciles de llevar en la práctica? Si volvemos nosotros al capítulo, estábamos en Juan 8, ¿verdad? 31 en adelante. Dice el verso 33. Estos judíos, acuérdese que habían creído en él, no eran los judíos que estaban alejados totalmente del Señor, sino que el verso 31 dice que creyeron en él. Algunos, por lo que empiezan a decir, creen que fue una fe mental, una creencia mental o religiosa. Bueno, yo no sé qué conclusiones saca usted, pero yo creo que si la Biblia dice que habían creído en él, lo tenemos que aceptar. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué? Porque les dijo, y conoceréis. ¿Cuándo vas a conocer la verdad? Cuando seamos fieles a sus enseñanzas, seamos realmente sus discípulos. Entonces dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjese que, como algunos saben, los últimos años he estudiado una vez por semana en la Mariano Gálvez, y esta es una universidad que empezó precisamente con principios cristianos. De hecho, se le conoce como la Universidad Evangélica. Y los que han visitado la Mariano Gálvez saben que hay una como placita y existe ahí ese verso, es el verso clave de la Universidad Mariano Gálvez. Y cada vez que paso por ahí digo yo, ¿y será que esta gente está conociendo la verdad? Y miro a todos los muchachos, unos fumando, otros fuera de clase, otros haciendo diferentes situaciones. Y a la larga, pues entiendo que la universidad pues no solo recibe cristianos, sino que recibe de todo. No sé si al principio lo hacía así, pero mi pregunta es, ¿será que esta gente está estará primero conociendo la verdad? Yo creo que se quedó en eslogan. Y luego, ¿y esa verdad los estará haciendo libres? Y fíjese, hermano, que precisamente el trabajo discipular es darle libertad a la gente, libertad a los cristianos, libertad a los que no conocen al Señor, y que a través de conocer la verdad de Dios sean libres. ¿Libres de qué? De un montón de ataduras, de muchas cosas que también las hemos visto en el contexto de la administración del alma.
Pero la pregunta que yo le hago en esta noche es, ¿usted todavía es esclavo de algo? ¿O esclava de algo? Yo le aseguro que aunque usted no me conteste y lo medite, cada uno de nosotros va a encontrar que todavía algo nos esclaviza. Y si nos esclaviza es por decisión propia. ¿Cuántas cosas nos pueden esclavizar? Entonces, ser discípulo del Señor va a involucrar conocer la verdad. Ahora, esto se vuelve algo filosófico. Todo el mundo quiere conocer la verdad. ¿Se acuerda usted de Pilatos? ¿Sí? En algún momento él le dice a Jesús, ¿y cuál es la verdad? Y esperaba toda una enseñanza así magistral de Jesucristo, pero el Señor no le contesta. Ahora, Juan, capítulo 14, muy conocido el verso, dice Jesús, otra aseveración importante, yo soy la verdad. Aunque dice yo soy el camino, la verdad y la vida, yo lo voy a usar solamente como lo que me interesa. Cristo se denominó la verdad. Entonces, la verdad no es tanto un conjunto de filosofías o conocimientos que podamos aprender. Ni siquiera la verdad es toda una doctrina bíblica, aunque sea sana, si esos conocimientos no nos están llevando a Cristo. ¿Cuántos saben que hay conocimientos bíblicos que no nos llevan a Cristo? Hay conocimiento bíblico que está llevando a la gente a lo que Cristo da, prosperidad. A lo que Cristo da, sanidad. A lo que Cristo da, un montón de cosas que Cristo da, pero no los está llevando a Cristo. No es lo mismo lo que Cristo da que Cristo mismo. No sé si me está entendiendo. Entonces, conocer la verdad es conocerlo a Él. Y el centro de interés nuestro desde que conocimos a Jesús debería de ser conocerlo a Él. No tanto mucha doctrina que se puede quedar en el plano intelectual. Fíjese que los judíos eran muy buenos religiosos. Creyeron en Cristo y el Señor no esperaba tampoco la reacción que ellos tuvieron, porque la reacción fue negativa. Si quieren lo leemos rápidamente. Fíjese que la reacción de ellos fueron: somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Era cierto eso? ¿Nunca habían sido los judíos esclavos de nadie? Bueno, estaban un poquito equivocados, ¿verdad? ¿Ya no se recordaban que fueron llevados a Babilonia? ¿Ya no se recordaron que estuvieron 400 años en Egipto esclavos? Cuando eran 70 y salieron, parece que 1 millón. ¿Cuánto más se recuerda usted que fueron esclavos? Por lo menos esos son dos hechos muy claros, ¿no? Que fueron esclavizados. ¿De dónde sacaron estos judíos que habían creído en Él, que no eran esclavos y que nunca habían sido esclavizados por nadie? ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Aquí hay orgullo, ¿no es cierto? Ahora, yo le quiero llevar al hecho de que un creyente en Cristo puede ser orgulloso. ¿Qué piensa usted? ¿Y usted es creyente en Cristo? Entonces, ¿será que también en su corazón y en el mío puede haber orgullo? ¿Todavía? No, hermano, yo soy el más humilde de los hombres. Bueno, ya desde ahí ya puede ser que hay orgullo, ¿verdad? Ya se siente orgulloso de ser humilde, ¿verdad? Creyentes en Cristo que piensan que no pueden o no han sido esclavizados por nadie o que nada los esclaviza. Ciertamente les aseguro lo que dice Jesús, que todo el que peca es esclavo del pecado. Note que aquí ya no está hablando solo de una esclavitud como la que ellos tal vez estaban pensando, una esclavitud física, le voy a llamar yo así, sino que Jesús tiene, en todas sus enseñanzas, Jesús siempre llevaba a la gente de lo externo que la gente estaba tratando de interpretar sus enseñanzas, porque lo hizo Nicodemo. Con el nuevo nacimiento pensó que era una enseñanza de tipo externo y así lo interpretó. La mujer samaritana
también creyó que el agua que le estaba ofreciendo era un agua, el agua que sacaba del pozo, un agua corriente, y él le hablaba de un agua de vida. De la misma manera, aquí está ahora ya tratando de llegar al punto de la necesidad humana. En este caso de creyentes, pero que no estaban tan dispuestos a ser discipulados, o por lo menos él los estaba testeando, los estaba examinando. Yo creo que en todas las congregaciones nosotros podemos testear quién quiere ser un discípulo de Cristo, quién está buscando ser un discípulo de Cristo, o solamente un creyente que asiste a una congregación y que por lo tanto no se compromete. Dice acá entonces, todo el que peca es esclavo del pecado. Ahora, la Biblia también nos dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Entonces, hermano amado, si nosotros descubrimos que en nosotros hay pecado, y de cierto, el pecado nos alcanza, ¿sí o no? En eso que pecamos, nos hacemos esclavos del pecado, a menos que encontremos la verdad, que es Cristo, y que seamos liberados inmediatamente. Por eso la Biblia nos amplía cómo tratar con el pecado. Después que el cuerpo de pecado salió de nosotros, la maquinita de hacer pecados, y ahora como hombres nuevos, mujeres nuevas, nacidos de nuevo, ya sin maquinita de hacer pecados, nosotros podemos escoger volver a ser esclavos de algo que nos sujeta, o ser liberados por la verdad, insisto, que es Cristo. Más que las enseñanzas que usted pueda tener y que tal vez le cuesta practicarlas o nos cuesta practicar en determinado momento, necesitamos que esas enseñanzas, que son la palabra del Señor, y una cosa que no debemos de perder de vista es que dice, y la palabra se hizo carne. Cristo en su vida en la tierra, reflejada en los evangelios, pero también reflejada en las enseñanzas que los apóstoles que escribieron las epístolas nos trasladan acerca de él, sigue siendo nuestro modelo. Él es la palabra viviente y nos invita a nosotros a ser hombres y mujeres con palabra viviente también. El discípulo es uno que se parece a su maestro, y somos discípulos de Cristo. Claro, es válido, imítenme a mí, como decía Pablo. Y el doctor Ríos, ¿se acuerda? Le añadí una frase porque a él se la escuché por primera vez. Imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. ¿Sí? En la medida que un discipulador imita a Cristo, tiene autoridad para que otros lo vean como ejemplo, pero en sí no es en la vida de ese hombre, sino que la vida de Cristo reflejada en ese hombre. Es Cristo siempre el modelo final. Nosotros de alguna manera somos modelos opacos, pero algún día se va a manifestar lo que hemos de ser, ¿no es cierto? Pero es un continuo, una continua demanda. Ahora bien, dice Jesús en el verso 35, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Note que el Señor estaba tratando de hacer ver que la filiación como hijo era la importante. Así que si el hijo los libera, aquí está hablando de hijo con mayúscula, verso 36, serán ustedes verdaderamente libres. Bueno, ahí estaba el hijo. Él caminaba ahí en las calles. Los judíos que habían creído en él lo miraban. Y él les dice, bueno, si el hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ahora no está él visible. Es más difícil. Pero ahí entra la fe. Un discípulo debe de conocer el objeto de su fe, que es Cristo, pero también saber que Él puede hacerse real en cada circunstancia que nosotros nos enfrentamos, precisamente para que seamos liberados por Él, porque Él es el que nos libera. Por el poder del Espíritu Santo, claro. Pero dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay una promesa maravillosa. Yo no sé de qué tenemos que ser libres cada uno de nosotros. O usted que vive con su familia,
Usted probablemente sabe de qué tiene que ser liberados sus hijos, de qué tiene que ser liberada la esposa, de qué tiene que ser liberado usted. Eso es sumamente importante. Un padre de familia está para discipular a su familia, para mostrarles la verdad, para que conozca la verdad y que la verdad los pueda liberar. Así que, hermanos amados, yo no sé si usted se ha dado cuenta como discipulador, pero aquí es aplicación para discipuladores. Nuestros discípulos deben ser liberados. Si usted tiene 2, 3, 4, 5, 6 discípulos, usted tiene que darse cuenta. Y creo que si ya lleva 1 año con ellos o 6 meses con ellos, yo no sé cuánto tiempo lleva, usted tiene que conocer en qué cosas está siendo esclavizada una persona. ¿No es cierto que nosotros podemos darnos cuenta que alguien puede ser esclavizado por las cosas materiales? Que su principal objetivo es tener dinero para comprar cosas materiales. Y que para poder tener ese dinero para comprar las cosas materiales se esclaviza trabajando. ¿Es algo que se puede dar? Claro que sí. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces hay que trasladar la verdad de que no solo de pan vivirá el hombre. Hay que trasladar la verdad de que las cosas materiales son secundarias. Pero hay que tratar de ver que esa verdad pueda liberar a esa persona de esa necesidad de tener esas cosas materiales. Ahora, note usted que aquel que le gusta mucho tener las cosas materiales y obtenerlas de diferentes maneras, es porque muchas veces tiene problemas de identidad. Está atado a una mala identidad. Cree que por tener las cosas de afuera, entonces se va a sentir bien de adentro. No, el único que te puede hacer sentir bien de adentro es Jesucristo. El único que nos puede dar a nosotros satisfacción es Jesucristo. El único que nos puede a nosotros dar libertad es Jesucristo. Entonces, el discipulado es conocer la verdad, conocer al Hijo, y que ese conocimiento del Hijo, el solo estar en comunión con Él. Qué maravilloso es realmente que cada uno de aquellos que estamos discipulando puedan tener un conocimiento tal de Cristo que cuando no vienen al templo están en comunión con Cristo. Cuando están trabajando están en comunión con Cristo. Hermanos amados, qué triste es encontrar siempre malos testimonios. Es triste cuando uno escucha de alguien que es cristiano. Hoy me daban un mal testimonio en mi trabajo. Ellos saben que soy cristiano, saben que soy pastor, saben que enseño la palabra. Y entonces de alguna manera recuerdo que el día de ayer llegó un personaje y se sabe que ese personaje es cristiano. Y entonces me dice precisamente un compañero otra vez en converso, fíjate que él me debe 300 quetzales y no me los ha pagado. Dice uno, ¿se ha dado cuenta usted cuántos cristianos no pagan sus deudas? Por eso, dicho sea de paso, mejor si no se prestan entre cristianos, porque casi siempre está aquello, no me pagó. Es un mal testimonio. Entonces hay ahí algo que está esclavizando a esa persona a no pagar sus deudas. No es fácil muchas veces hacerlo. Y acuérdense que hay deudas no solamente monetarias, sino que Pablo dice, no debáis a nadie nada. Y cuando uno mira los contextos de ese verso se da cuenta que también hay deudas que tienen que ver con el amor los unos con los otros, con el perdón los unos con los otros. Y dice, no debáis a nadie nada. Tratemos de ir desarrollando lo que nos falta acá. Dice, verso 37. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, dice Cristo. Sin embargo, procuran matarme, porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Tal vez ese pasaje es el más complicado a ustedes, porque como inicia el verso 31, los judíos
que habían creído en Cristo. ¿Cómo puede un hombre que ha creído en Cristo después estar dispuesto a matarlo? Y no estar dispuesto, como dice acá, a escuchar, o mejor dicho, verso 37, ¿no? Dice, no están en sus planes aceptar mi palabra. Ahí donde algunos piensan que estos judíos solo habían creído religiosamente o habían creído mentalmente. Sin embargo, yo no sé si también el grupo ya de judíos, cuando el Señor llegaba, ya se había ampliado de tal manera que estaban los que creían en Él y estaban los que lo querían matar. Eso no lo puedo yo definir. Usted también puede irse formando una idea de qué es lo que aquí se está tratando de trasladar, pero el Señor es claro. Ahora yo le pregunto, ¿estaremos nosotros dispuestos a aceptar la palabra en todo lo que eso nos traslada? Todo lo que la palabra nos pide. Muchos cristianos piensan que el Evangelio de Cristo al final es muy duro, muy demandante. Pero yo siempre sigo pensando que el Señor dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Sin embargo, la palabra es fuerte. La palabra demanda. La palabra pide de cada uno de nosotros, como discípulos de Cristo, honradez a toda prueba. ¿Cómo hacemos los negocios nosotros? ¿Hacemos negocios sanos? ¿Cobramos lo justo? Eso nos puede pasar llevando a todos en algún momento. Yo cada vez que un hermano me dice, ¿cómo es para usted? Se lo voy a dar en tanto. Fíjese que ahí empezó a sospechar yo. ¿No le ha pasado a ustedes? Le dice, ¿cómo es para usted? Se lo voy a dar a este precio. Y a veces uno investiga. Por otro lado, en el libre mercado, ¿verdad? Y se da cuenta que como era para uno, se lo dieron más caro. No hay tales de que como es para usted, se lo voy a dar en tanto, ¿verdad? Muy bien. Dice, yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. Así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Nuestro padre es Abraham, replicaron ellos. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. ¿Y cuántos de aquí somos hijos de Abraham por la fe? Sí, lo dice Gálatas, ¿verdad? Que por la fe somos hijos. Entonces, las obras de Abraham, hagamos. Este verso es el que nos indica eso. Dicho sea de paso, para todos aquellos que creen que el diezmo no es para el Nuevo Testamento, este verso nos ayuda, ¿verdad? Ya que el diezmo que nosotros practicamos es el diezmo de Abraham. ¿Usted practica el diezmo de Abraham? ¿Usted diezma porque Abraham diezmó? Porque es un diezmo de gratitud. Yo no diezmo el diezmo de la ley. ¿Usted diezma el diezmo de la ley? No, ¿verdad? Ese ya no es para nosotros. Es el diezmo de Abraham. Y entonces Jesús dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras que él hizo, lo mismo, o harían lo mismo, dice esta versión, que él hizo. Ustedes en cambio quieren matarme, a mí que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros, dice, no somos hijos nacidos de prostitución. La cosa se puso peluda, ¿verdad? Se puso complicada. Le reclamaron, un solo padre tenemos y es Dios mismo. Qué fuerte es que el religioso quiera establecer que Dios, o que es hijo de Dios, ¿verdad? Y que sus obras, como después el Señor se las va a trasladar ahí, sean, dice, ustedes hijos de vuestro padre el diablo son. Note entonces que el verdadero discipulado necesita fidelidad a las enseñanzas. El verdadero discipulado es conocer la verdad, y la verdad es Cristo.
Cuando conocemos a Cristo, el Hijo nos va a libertar de todo aquello que necesitamos ser libres. Entonces, el discipulado debe ser algo dinámico. Si usted en el inicio del discipulado suyo, porque mire, nosotros estamos pensando en discipulados de personas que no conocen al Señor, que serían discipulados evangelísticos, ¿no es cierto? Donde vamos a compartir la buena nueva. Ahí no podríamos decir que esas personas necesariamente desde el principio van a ser discípulos. ¿Por qué? Ni siquiera conocen a Cristo. Pero esa proclamación de la palabra va a permitir que ellos conozcan a Cristo y van a ser libres de entrada a través de la revelación de Cristo en sus vidas, pero apenas ahí inicia su caminar. ¿Qué le parecería a usted discipular una persona que se acaba de convertir pero que todavía no es libre del cigarro? ¿Qué va a hacer usted? Cada vez que entra al discipulado con el olor a cigarro, ¿qué le va a decir? Usted por lo menos mastique un chicle. Es por decirle algo que se mira, ¿verdad? ¿Qué va a hacer usted con aquella persona que empieza a ser discipulado y que no deja las malas palabras? Aunque no las traslada dentro del discipulado, porque tal vez sería mucho, ¿verdad? O si de repente se le sale algo, ¿cómo va a actuar usted? Mire, la Biblia nos dice que Cristo tuvo la oportunidad de discipular a Zaqueo. Pero ¿cómo cree que era Zaqueo? ¿Hablaría bien Zaqueo? ¿O Zaqueo tenía dentro de su vocabulario palabras de 7 pisos? Yo supongo que sí, era recaudador de impuestos. Se relacionaba con las autoridades romanas. Aunque era judío, probablemente su vida era muy difícil. La Biblia no nos muestra, después de que Cristo mismo dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, no muestra el discipulado, pero yo quiero entender que Zaqueo fue discipulado y que muchas de las cosas fueron cambiando en su vida. Si el discipulado es para hacer libres a las personas, pues con mayor razón a aquellas personas que no le conocen. Y de hacer discípulos vimos el martes pasado a todas las gentes. Y a todas las gentes involucra a todas. Y qué maravilloso es ver que la palabra nos está haciendo libres. ¿No es cierto que nosotros deberíamos de tener por lo menos un registro en nuestro corazón de cómo tomamos un discípulo? ¿Cómo era esa persona? ¿Cómo se comportaba? ¿Se ha desarrollado? Eso es algo que tenemos que ver. Y los que no discipulan, sino que asisten a un discipulado, tienen que estar seguros que su vida ha avanzado. Que las cosas que hacían antes, que las cosas que pensaban antes, realmente ya no es igual. El Señor Jesús encontró entonces personas que no estaban tan dispuestas a ser fieles a sus enseñanzas. Ojalá que no encuentren nosotros personas no tan dispuestas a hacer lo que su palabra nos indica. Fíjense, hermanos amados, que nosotros entendemos que como nacidos de nuevo somos hijos, tecnones hemos dicho, ¿verdad? Y Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré, ¿qué dice? Someter, que también podría ser esclavizar, a ninguna cosa. Entonces nosotros como hijos, y en la experiencia creo que muchas veces, sea temporal, sea de una hora, sea de un día, sea de meses, a veces como hijos de Dios hemos escogido ser esclavos de algo. Nosotros decidimos muchas veces ser esclavos de algo. Por ejemplo, un cristiano genuino, nacido de nuevo, que tiene un pecado escondido. Mientras el pecado escondido esté ahí, esa persona se hizo esclava. Aunque es hijo, se hizo esclava.
temporalmente del pecado. Entonces, sí podemos como hijos ser esclavizados temporalmente por alguna situación que nosotros hemos permitido. Acuérdese que el esclavo no es dueño de sí mismo. Y la Biblia dice que éramos esclavos del pecado cuando estábamos sin Cristo y sin esperanza. Prácticamente estábamos vendidos al pecado y de alguna forma había una esclavitud fuerte, incluso por aquel que dice que por el temor a la muerte nos esclavizó. ¿Se acuerda de Hebreos 2:14? Dice que por el temor a la muerte, si quiere lo leemos rápidamente. Esa era la situación nuestra antes de encontrarnos con Cristo. Hebreos 2:14, rapidito, me parece que es la parte final. Déjeme encontrarlo por acá, o si usted lo tiene, pues lo leemos. Dice así, verso 15 me interesa. Y librar, dice, a todos los que por temor a la muerte, note que aquí era el temor a la muerte, estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida, por el temor a la muerte. Y es llamativo, hermano Alfonso, y para todos, que el temor sigue siendo una de las armas preferidas del enemigo para esclavizar nuevamente, para someter a muchos hijos de Dios, aunque se vuelve temporal, ¿verdad? Entonces, si nosotros tememos a algo, también podemos ser esclavos mientras temamos. Por eso dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Veamos el pródigo, ¿verdad? El pródigo puede ser un buen ejemplo porque era hijo cuando se fue de la casa y se esclavizó no solo a sus pasiones, sino que en una situación muy difícil, ¿no? Prácticamente yo creo que él se esclavizó en el pecado en muchas situaciones hasta que volvió en sí, que sería un equivalente al nuevo nacimiento nuestro, volver en sí y volver a la casa del Padre. Ese es el ejemplo del que regresó. Ahora, el que estaba en casa también tenía esclavitud porque tenía envidia de su hermano, estaba amargado contra su hermano, estaba amargado hasta contra su padre, porque yo te he servido y ni siquiera me has dado nada. ¿Y qué si todo lo tenía? Él mismo tenía una mala idea del padre y no disfrutó lo que tenía. Entonces, tiene razón, hermano Alfonso, hay hijos que se pueden esclavizar y no volver. Yo creo que esto ya entraría también dentro de lo que sería la apostasía irreversible, ¿verdad? Porque en alguna manera nosotros caemos en apostasías reversibles cuando caemos presa de alguna situación que nosotros por un buen tiempo nos sometemos a ella. De hecho, Pedro, su apostasía reversible lo mantuvo. Nosotros no sabemos exactamente en qué día cronológico después de la resurrección de Jesús él apareció a Pedro para ministrarlo, ¿verdad? Pudo haber sido 5 días después de su resurrección. No he hecho yo esa cronología, tal vez se puede hacer, pero supóngase que fueron los 3 días que estuvo en la tumba, más el tiempo en el que se encontró con Pedro para trabajar su alma, que han sido 8 días. Durante esos 8 días Pedro ha vivido una cosa terrible, ¿verdad? Siendo incluso un ministro. ¿Por qué? Porque se sometió, pero fue el temor a la muerte, a su propia vida, lo que lo afectó, ¿verdad? Ahora también yo creo que hay mucha gente que asiste a las congregaciones que no ha nacido de nuevo. Es una realidad, hermanos amados, que es lamentable, pero es una realidad. Y puede darse más en aquellos que son jóvenes y que vienen porque mamá y papá los traen y que todavía no se han encontrado con Cristo. Pues por eso se hace tan importante nuestras reuniones discipulares, ¿verdad? Sean familiares como el cabeza de casa, o sea el discipulado donde llegan varias familias. La importancia de que un niño o un joven se entregue a Cristo. Pero ¿cómo? Conociendo la verdad que es Cristo. Aquí hay discipuladores que tienen y tenemos la enorme responsabilidad de guiar, de orientar, de llevar a los hermanos a la verdad que es Cristo. Esa es nuestra tarea, para que cuando conozcan a Cristo y en la medida que lo sigan conociendo y su verdad y su enseñanza, podamos ser liberados.
pero también como discípulos nosotros. Y todos aquí somos discípulos de Cristo. ¿No? Hay cosas que todavía no nos han liberado. Necesitamos ser libres.